Buenos días, queridos hermanos. Una vez más nos disponemos a separar estos momentos para poder hacer memoria, para poder recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Comencemos con una breve oración antes de seguir adelante. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más esta mañana estar juntos a pesar de la distancia para entre todos, Señor, y cada uno en forma personal, hacer memoria de lo que le debemos al Señor Jesús por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, Padre, por habernos enviado un Salvador tan grande que supo, sabe y sabe compadecerse de nuestros errores y miserias. En tus manos nos ponemos esta mañana para que nos ayudes a elevar nuestra mente hasta tu misma presencia, ofreciéndote, Señor, nuestra adoración por la obra grande de salvación que has hecho, Señor, para cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus manos, dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces nuestra reunión entonando un himno. Les invito a cantar el 452, cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Ay, maravilla, cuál su amor, morir por mí con tal dolor. Les invito entonces a que cantemos todos juntos este hermoso himno con tan lindas palabras que podamos hacer nuestras para que nos lleve a la misma presencia de Dios. El 452.
Esta última semana, queridos hermanos, hemos tenido el pueblo de Dios una enorme pérdida en esta tierra, que es la partida de nuestro hermano don Carlos Morris, un hombre tan sencillo, de tanta buena enseñanza, el último, creo yo, de los grandes enseñadores de la Argentina, que nos dejó, fue llevado a la presencia de Dios en estos últimos días. Tuvimos el privilegio el mes pasado de poder compartir con él 2 reuniones, uno en la Cena del Señor y otro en la reunión general de un día domingo. Él con mucho gusto aceptó nuestra invitación y nos envió esos 2 videos para nosotros. Yo les invito a que en esta mañana, como homenaje a su servicio al Señor, podamos compartir otra vez el mensaje de la Cena del Señor, que fue tan lindo. Así que les invito entonces a que escuchemos a nuestro hermano Morris y demos gracias a Dios por su obra, por su presencia, por su servicio al Señor durante tantos años, y luego entonces, llevados por la palabra de Dios que Él nos presenta, podamos compartir los símbolos que tenemos para recordar al Señor. Escuchemos entonces la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. A partir de la lectura, a partir del versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo no sé qué ha sido para ustedes estos últimos 100 días o más, pero para mí ha sido una bendición en un sentido, porque he podido hacer algo que lo tenía programado para más adelante, de aquí quizás a 1 o 2 años, cuando estuviera más disponible, más tiempo y no tantas reuniones. Pero el Señor quiso que pudiéramos tener este tiempo. Y entonces el Señor había puesto sobre mi corazón escribir un comentario sobre el libro de Job, el más antiguo de la historia. Y justamente mi esposa Cristina había sugerido además el título, que me pareció muy apropiado, como veremos, Más allá de las sombras. Y uno piensa justamente aquí es lo que pasa en este lugar. En este capítulo de Job, algo deprimente si leyéramos los versículos anteriores, pero como si esas nubes negras se descorrieran de pronto, de repente se abre la nube y penetra un rayo de sol. Y justamente aquí lo vemos. Primero vemos la prominencia de este título que encontramos en este lugar. ¿Cuál es el título? Redentor. Qué palabra preciosa para describir a nuestro Señor. 18 veces se encuentra en el Antiguo Testamento esta palabra, este título del Señor. 13 de esas veces se pasó en la profecía de Isaías. Pero esta es la primera mención. Es algo hermoso pensar en el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia, y que identifica en forma muy especial
lo que estaba pasando allí en aquel lugar. Ahora, cuando pensamos en la prominencia de este título, hemos dicho, esa es la primera vez que se lo ve. En hebreo, la palabra es Goel. Goel era el redentor, pariente, la persona que se presenta a favor de otro para defenderle y, si es necesario, pagar la deuda que pueda tener y entonces pagar así el rescate. Los prerequisitos, de acuerdo con la ley, requeridos para el Goel, era que debía ser un pariente cercano. Luego también debía estar dispuesto, por supuesto, a pagar el costo de su rescate. Y además debía así vindicar o reivindicar a aquella persona a quien estaba pasando por esa situación terrible. La ilustración perfecta lo tenemos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Boaz era el pariente cercano y él estuvo dispuesto a pagar el rescate y así pudo rescatar a Ruth. Una ilustración perfecta entonces tenemos en ese caso. Ahora, ¿tiene el Señor los requisitos necesarios para ser nuestro Redentor? Para salir de garante nuestro. Uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, que en el caso de Job parecía que no había pasado momentos muy difíciles, pero sin embargo, ahora está pensando, es como si el cielo se rasgara, como si las nubes se partieran, y a través de esto podemos ver lo que está en este pasaje. Notemos el poder que tenía para redimir. ¿Cuáles eran los requisitos? Como Dios en el cielo no podía vindicarlos. Por eso uno piensa por un momento en cómo lo haría entonces. Bueno, en el Hijo encarnado, Dios, nacido de una virgen, sangre de nuestra sangre, hace posible entonces que podamos ser redimidos. Solo así podía hacerlo. Además, como Redentor dispuesto a pagar el precio de nuestro rescate y así liberarnos y emanciparnos. Y entonces Él, de esa manera, habría de vindicarnos, es cierto, por aquella ley que habíamos quebrantado ante Dios. Por eso Él tenía el poder. Y por eso me encanta esa expresión tan hermosa que encontramos al comienzo de ese versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese yo sé de la seguridad absoluta de que aquí alguien que tenía el poder para hacer esto que de otra manera sería imposible. Recuerda aquel pasaje de 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, que tenemos dos palabras ahí que son muy especiales. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y ahora fíjense lo que dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, fíjense, las palabras son muy, muy seguras, seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué hermoso es que nosotros también podemos decir, con esa confianza, con esa seguridad, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Notemos también el precio pagado para redimirnos o rescatar. Primero, tenemos que ver desde luego
que Él tenía que pagar el precio de nuestra redención. ¿Cuánto iba a ser ese precio? Bueno, tenía que darse a sí mismo. Más adelante, en el libro siguiente, a 2 Timoteo, encontramos allí en el capítulo 2 y versículo 14 estas palabras: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Solo así podía ser nuestro Redentor. Además, no solamente es allí, ¿no es cierto?, tuvo que pagar el precio. Yo no pienso un momento en cuál fue ese precio. En 1 de Pedro encontramos allí en el capítulo 1, versículos 18 y 19, estas palabras. Notemos lo que nos dice allí. Sabiendo que fuisteis rescatados, nuestro Redentor, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, pero ¿a qué costo? El costo de su propia vida. Y además significa que Él tuvo que llevar nuestra maldición. Uno piensa un momento en lo que nos dice en Gálatas, y es tremendo pensar esto. Capítulo 3 y el versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ahora viene lo increíble: hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces vemos que Él tenía, sí, el Señor era el único que tenía el poder para podernos redimir. Y qué hermoso cuando podemos decirlo, ¿cierto?, con esa misma seguridad: yo sé. Ahora, pero fíjense además la perspectiva gloriosa que se anuncia luego aquí, versículo 26: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, aquí vemos, ¿no es cierto?, la perspectiva gloriosa que tenemos. Ahora lo vemos, sí, pero ¿de qué manera lo vemos? Por la fe. Y a través de los símbolos que justamente tenemos y usamos, ¿no es cierto?, para la cena del Señor. Lo podemos ver con los ojos de la fe. Y como, digamos, además en ese sentido uno piensa, ¿no es cierto?, que nos conformamos con los símbolos nada más. Pero llegará aquel momento glorioso, ¿no es cierto? Y Él aquí parece que remonta con las alas de la fe desde las profundidades de su desgracia, de su situación terrible, y entonces hasta llegar a esa esperanza gloriosa. Y notemos además el registro permanente, el permanente registro que da de esto. Versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Qué hermoso es que tengamos registrado aquí esa primera mención de esa palabra tan preciosa, de ese título tan extraordinario del Señor, ¿no es cierto? Y noten lo que dice: ¿quién diese que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que hubiesen en un libro, pero con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre?
es que si hubiera sido en un manuscrito puede fácilmente desaparecer, puede ajarse lo demás. Pero qué cosa tremenda para nosotros, ¿no es cierto?, que ha sido así, ha sido hecho de una manera tal que puede permanecer para siempre para nosotros. Y luego notemos también la pasión que manifiesta y digamos, y el deseo de manifestarlo. Versículo 26, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto debía ser también nuestra actitud, ¿no es cierto?, nuestro deseo apasionado. Por ahora lo vemos por los ojos de la fe. Llegará aquel momento cuando estaremos cara a cara con Él. Veremos y podemos, hoy lo hacemos, le agradecemos a través de los símbolos, el precio que Él pagó para nuestra redención. En aquel día, qué maravilloso será que vamos a poder disfrutar. Y entonces no vamos a verle solamente con los ojos de la fe, sino que lo veremos tal cual es. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me encanta pensar que bueno, en aquel día, lo maravilloso que ya no será con los ojos de la fe, sino que estaremos contemplándolo allí en su presencia. Pero no puedo despedirme sin pensar en que este pasaje fue el que inspiró a un gran compositor, que tal era la inspiración que recibió de Dios, que se dice que estuvo varios días prácticamente sin dormir, sin comer casi, cuando estuvo escribiendo su obra fantástica. Estoy hablando de Handel, cuando escribió el Mesías. Y recuerdan dentro de ese Mesías cuál era la parte más importante, justamente aquella área tan excepcional. Yo sé que mi Redentor vive. Se dice que cuando esto se estrenó en un salón muy conocido en Londres, Royal Albert Hall, ¿quién estuvo presente allí? Nada menos que la reina Victoria, esa reina que reinó por tantos años. Y se dice que en el momento en que llegaron a ese coro y cantaron ese coro, la reina se puso de pie y, por supuesto, al ver ese ejemplo, todos los demás se pusieron de pie también. ¿Por qué? Porque había el reconocimiento de aquel que había venido, que había redimido, que había pagado el precio, que había por lo tanto rescatado a cada uno de nosotros. Y qué hermoso es que nosotros podamos decirlo con la misma seguridad: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta en mi carne he de ver al Señor. Hoy lo vemos con los ojos de la fe. Hoy participamos de los símbolos de su obra. Pero glorioso será aquel día cuando estaremos en su presencia y le veremos cara a cara. Mientras tanto, que podamos, cuando participamos de los símbolos, que podamos ver en ellos lo que representan, el precio que se pagó para nuestro rescate, ese precio maravilloso, único, incomparable. No había otro precio sino aquel precio que pagó allí en la cruz. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sabías nuestra necesidad. Tú sabías que estábamos vendidos al pecado, que necesitábamos ser rescatados. Pero no podía ser un Dios distante que lo hiciera. Tuviste que tomar forma humana, y luego tomar nuestro lugar en la cruz, pagar el precio de nuestro rescate,
que era nada menos que tu cuerpo, tu sangre derramada allí en la cruz del Calvario por nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos, al participar de los símbolos, podamos recordar ese precio tan grande que pagó Él, pero al mismo tiempo podemos decir, nuestro Redentor vive, y yo sé que Él vive, y yo sé que un día vamos a poder verte cara a cara. Ahora es por la fe, pero aquel día qué glorioso será verte cara a cara. Como dice uno de nuestros himnos, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria, ese es nuestro disfrute. Y por eso, como hemos estado pensando, más allá de las sombras que había en la vida de Job, aquel rayo de luz penetró en su entendimiento y pudo olvidarse por unos momentos de lo que estaba padeciendo al pensar en que Él, el Redentor, el que había de pagar el precio de su rescate, vivía. Y anticipar aquel día, cuando no solamente había de creer en Él, sino que había de también verlo. Que tú nos ayudes, Señor, a participar de estos símbolos para que podamos hacer eso, podamos recordar ese precio inmenso pagado por el Señor, para que fuese posible que ahora pudiéramos con esa seguridad absoluta decir, yo sé que mi Redentor, sí, porque hemos puesto nuestra fe y confianza con Él, que no es solamente el Redentor del mundo, sino que hermoso es cuando podemos decirlo personalmente, mi Redentor vive. Que el Señor nos ayude pues al participar de los símbolos, que podamos hacerlo de manera digna, recordando ese precio pagado por nosotros en la cruz. Te lo pedimos y agradecemos todo en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, buen día. Entonces damos gracias al Señor porque una vez más hemos hecho memoria
la obra de nuestro Redentor allí en la cruz. Entonces oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estar en medio nuestro, por estar en cada hogar. Y Padre Celestial, qué bueno es, Señor, cada primer día de la semana recordar tu persona, la persona de tu Hijo, quien vino a este mundo, enviado por ti, para, Señor, ser nuestro Salvador y dar su vida allí en la cruz. Padre Celestial, en esta mañana recibe nuestra adoración, nuestra gratitud por todo lo que tu Hijo nos dio. Nos dio una salvación, pero también está allí en el cielo preparando un lugar para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este regalo, por este don que ninguno de nosotros merece, pero sin embargo en tu amor, en tu misericordia, hiciste salvarnos y hacernos hijos tuyos. Padre Celestial, gracias por esta salvación, gracias por estos símbolos que representan la obra redentora de tu Hijo allí en la cruz. En el nombre de Él te adoramos, te glorificamos. Amén. Bien, hermanos, no nos olvidemos del miércoles a las 20 horas nuestra reunión de oración por Zoom, luego 20 y 30 horas el estudio bíblico. Estamos abordando este tema tan grande, tan bueno para nosotros, este tema que es la iglesia. Y el domingo, la cena del Señor, 11 de la mañana, luego después un encuentro familiar. Ahora, enseguidita nomás, tenemos un momento musical y uno de los intérpretes de este momento, Débora Macio, de la iglesia en la calle Santiago del Estero, esto es La Mosca. Ella va a interpretar una de las canciones. Entonces después sí nos disponemos a escuchar el mensaje de este día. Entonces, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz.
el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado es
Muy bien, y luego de compartir estas dos canciones, ahora vamos a tener un momento donde vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Y para comenzar vamos a leer dos pequeños fragmentos de la palabra de Dios que hoy nos va a servir como introducción al tema que quiero que tratemos esta mañana, este mediodía. Lo primero que vamos a leer es el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 35. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, y en el libro de Marcos, capítulo 8, vamos a leer en el versículo 2, una historia muy conocida, pero vamos a leer los primeros 3 versículos nomás. Evangelio de Marcos 8, 1 al 3, dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Muy bien, hasta acá nomás. Ya conocemos cómo sigue la historia, seguramente, pero quiero que nos detengamos en algo que dicen estos 3 versículos y en lo que leímos antes. Y seguramente más de uno se habrá dado cuenta que es una palabra que se repite en estos 2 pequeños pasajes, porciones que hemos leído de la Biblia. Y es la palabra compasión. Y es uno de los atributos que tiene el Señor y que nos manda y nos ordena que nosotros lo practiquemos en nuestra vida cotidiana. Y antes de empezar, yo busqué una definición de la palabra compasión, del significado aquí en la palabra de Dios, lo que significa en el original. Y algunas de los conceptos que significa esta palabra compasión que se utiliza aquí en la palabra de Dios se puede traducir como tener misericordia, tener piedad o sufrir juntos. Ahora, algunos estudiosos que he revisado dividen la palabra, la separan con otro concepto que es la lástima, ¿no? La palabra lástima es un mero sentimiento. Es como sentir el dolor de la otra persona, ponerse en el lugar del otro. Ahora, la compasión es mucho más. La compasión, además de ese sentimiento, es hacer algo para poder mejorar o solucionar el problema que tiene esa persona. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en un ejemplo, en una historia muy conocida, que los que conocemos al Señor desde chicos tenemos ese privilegio. Es una de las historias que primero nos cuentan, ¿no? Y seguramente el que se convirtió de grande también es una historia muy conocida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25. Como sabemos, como dice el título, es el buen samaritano. Y es un ejemplo hartamente conocido. Así que vamos a leer hasta el versículo 37, donde dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, acá conocemos, como dijimos, un ejemplo muy conocido sobre lo que vimos también el ejemplo que daba el Señor Jesús con hechos, ¿no? Que decía que en esos momentos practicaba la compasión, que sentía compasión y que eso lo llevaba a hacer los milagros que realizaba. Entonces vemos que la compasión era una de las motivaciones de Jesús. Y vamos a hacer un pequeño análisis, algunas características de esta pequeña historia tan conocida. Y vamos a ver algunas características que tiene esta historia. Por ejemplo, la primera es que un corazón compasivo, que es el que como el Señor Jesús tenía, y como vemos aquí nos manda que hagamos lo mismo. Un corazón compasivo ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Como leímos es en el versículo 27. El ejemplo del buen samaritano es un ejemplo, una parábola que hace el Señor ejemplificando esa historia, ese mandamiento que el intérprete de la ley lo conocía muy bien, pero el Señor le dice que lo ponga en práctica, ¿no? Ya que conocemos que los intérpretes de la ley, de los fariseos, el Señor Jesús criticaba mayormente la hipocresía, la falta de compasión y misericordia, ¿no? Y otro segundo concepto es que un corazón compasivo no es religioso. Como vemos en los versículos 31 y 32, pone como ejemplo el Señor Jesús en esta parábola: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aquí vemos, pone a dos personas religiosas, ¿no? A un sacerdote y a un levita. Y los pone en un lugar de indiferencia hacia el hombre que estaba lastimado y que había sido robado. Y quiero que leamos un par de versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, a partir del versículo también 23 y 24, donde en todo el capítulo el Señor acusa a escribas y fariseos, lo que decíamos, ¿no? Que criticaba la hipocresía de los religiosos. Dice el versículo 23: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bien, aquí una de las tantas críticas que le hace el Señor Jesús es justamente que olvidaron lo más importante, que es la misericordia. Eran los primeros en hacer cumplir el castigo de la ley, como sabemos muchísimos ejemplos, pero se habían olvidado de la misericordia que Dios había ordenado y había demostrado, ¿no? En tantas situaciones hacia el pueblo judío. Y también otro concepto que sale del versículo 33, podríamos decir, que un corazón compasivo nosotros, lo que debemos aplicar, tomamos como ejemplo a esta historia, tomamos como ejemplo al buen samaritano. A diferencia de los dos religiosos, el ejemplo del sacerdote y del levita, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recordemos que en ese momento había una gran antipatía entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, ¿no? De hecho, los apóstoles del Señor trataban de evitar a pasar por Samaria. Tenemos que entender que la historia tiene un contexto, digamos, un poco más fuerte del que podríamos leer en una lectura así rápida, ¿no? El ejemplo del samaritano es que era una persona que había mucho enfrentamiento entre ellos. Es como si hoy día dos países que se odian, que se detestan, como lamentablemente vemos en el mundo, se ayude uno al otro.
¿Cuántas veces hemos visto en películas, por ejemplo en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que alguna película que se odian entre ellos y hay películas ficcionales en donde se muestra un ejemplo de ayuda al otro lado y el propio lado muchas veces duda de ellos. Incluso en la vida real era así, que si una persona ayudaba al otro lado, enseguida era visto como un traidor por su propio lado. Entonces vemos esa diferencia marcada, esa potencia que tiene esta historia, que un enemigo, podríamos decirlo, como era el samaritano, fue el que tuvo misericordia de un judío. Y leemos que aquí dice en el versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, el hombre, le dijo el Señor Jesús, y el Señor nos manda a hacer a nosotros mismos. Nosotros debemos tomar el ejemplo del samaritano y ponerlo en práctica. Y el otro concepto que sacamos de esta historia, que tiene que ver con los otros conceptos que vimos anteriormente, es que un corazón compasivo no puede ser indiferente. En el 31 y 32 vimos los religiosos que fueron indiferentes, mientras que por el contrario el Señor Jesús nos dice que no podemos ser indiferentes, mostrar indiferencia ante la necesidad de las personas, que debemos ser humildes y bondadosos. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, leamos del 31 al 40, donde el Señor Jesús dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Claramente aquí cuando el Señor relata que en el futuro, cuando sea el juicio de las naciones, en esta pequeña historia que cuenta el Señor de lo que pasará en el futuro, en el momento de que nos encontremos con el Señor, Él nos dice, le dice, y no, obviamente nos dice a nosotros, que cada cosa que hagamos nosotros por un necesitado, por un inválido, por una persona que sufre hambre, o cualquiera sea una necesidad, la hacemos para el Señor. Entonces, si vemos además todos los ejemplos del Señor, algunos de los que incluso ya leímos al principio como introducción, es que el Señor se preocupaba por todo, por el sufrimiento físico, por las injusticias físicas, por las injusticias materiales, de alimento también, como por ejemplo la alimentación de los 5.000. Y vamos a leer también en Colosenses, ya para ir culminando, capítulo 3, a partir del versículo 12, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí en estos versículos el apóstol Pablo nos dice algunas características que debemos tener para
que deben ser aplicados para tener una vida compasiva, una actitud de compasión hacia nuestro prójimo. Y en otro versículo, en la carta de Primera Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 17, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí es otra enseñanza que escribe el apóstol Juan en esta carta, amonestando a los destinatarios de esta carta y obviamente también a nosotros. Por eso está aquí en la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos compartir lo que nosotros tenemos, no de una manera, digamos, política, porque también a veces existen ciertas ideas políticas que dicen de compartir, pero a veces es una manera distinta de compartir, como lo plantea el Evangelio. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a ayudar en la necesidad espiritual, en la necesidad económica, en la necesidad de alimentación y en cada necesidad que nuestro prójimo necesite. Y aquí el Señor, el apóstol Juan, hace una diferencia de cómo mora el amor de Dios en él. Entonces no puede ser que no compartamos, que no tengamos compasión, que no tengamos actitudes de dar a nuestro prójimo y decir que tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso en el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por llevar a la práctica lo que practicamos, el amor de nuestro Señor y de Dios que practicamos y que predicamos. Entonces, esto es lo que quería que entendamos, que estudiemos, que podamos meditar a través de este ejemplo, de esta parábola tan conocida que narró el Señor Jesús, y a través de todas estas consejos y amonestaciones que hacen los apóstoles, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, que hemos leído, sobre cómo tiene que ser la actitud compasiva del cristiano. Y para cerrar, vamos a leer un versículo en los Salmos, capítulo 86, versículo 15, donde David escribe lo siguiente. Nos pone el ejemplo de que Dios es compasivo y debe ser nuestro ejemplo. Dice así lo siguiente: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí David pone adjetiva a Dios. Y si vemos, ya desde el Antiguo Testamento se nos muestra un Dios misericordioso, justo, pero también misericordioso, que perdona, y que esa es la actitud que tuvo el Señor Jesús, su Hijo encarnado aquí, en esta tierra, y que debemos nosotros, que nos llamamos seguidores de Cristo, practicarlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia e incluso con quienes no tenemos una buena relación. Así que espero que nos haya servido a todos, que podamos practicar y que si lo hacemos en nuestra vida ya, si tenemos una actitud compasiva, que podamos incluso aumentarla. Bien, vamos a orar y cerramos. Padre Celestial, te agradecemos por un nuevo domingo que pudimos al principio rememorar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. También donde pudimos volver a escuchar a nuestro hermano Carlos Morris, que partió esta semana a tu presencia. Te pedimos que bendigas a la familia y a todos sus seres queridos, que los consueles en este momento difícil. También te pedimos por las actividades, te agradecemos por las actividades que hemos podido hacer en este año tan difícil que ya se está terminando.
Y también te pedimos por el año que viene, que seguramente al menos la primera etapa vamos a tener que continuar así. Te pedimos que nos bendigas a todos, a las actividades tanto locales como las zonales y regionales que hagamos, que sean de bendición para todos y para tu gloria. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.